Buenas, mi nombre es Luz Hormiga, soy estudiante de la Yacambú. Para cumplir con la asignación de la Cátedra de Teorías Generales de la Obligación, en esta oportunidad le venimos a hablar sobre las obligaciones, el cumplimiento, incumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad civil. La Cátedra de Teoría de las Obligaciones de la profesora Sorciore Nieto. ¿Qué es el cumplimiento de las obligaciones? El cumplimiento de las obligaciones es la ejecución puntual de la prestación debida por parte del deudor, ¿sí? Y está basada en los artículos 1264 al 1272 del Código Civil. El artículo 1264 expresa que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. De lo contrario, el deudor es responsable por los daños y perjuicios en caso de una contravención. ¿Cuál es la forma de cumplimiento? Se cumple de forma voluntaria, forzosa, en especie y equivalente. ¿Cuándo es voluntaria? Voluntaria es cuando el deudor deliberadamente ejecuta la obligación. Forzosa es cuando existen órganos o el acreedor se dirige a órganos jurisdiccionales para que intervengan en el patrimonio del deudor y de esta manera él pueda cumplir con la obligación. Cumplimiento de la obligación en especie consiste en la ejecución de la obligación tal y como fue contraída. Cuando es por equivalente es cuando el deudor no puede ejecutar la obligación tal y como fue contraída y por lo tanto los bienes lo haría de manera que el acreedor pueda obtener la satisfacción de su interés. Cuando hablamos de los efectos que tiene el cumplimiento de la obligación, estamos hablando de la ejecución voluntaria de dicha obligación, donde lo fundamental es que esta obligación se extinga. Extinción de la obligación se hace cuando existe la liberación del deudor, en donde éste queda liberado de la obligación asumida. Y la extensión por parte de las acciones del acreedor es cuando el deudor no cumple con dicha obligación y el acreedor puede obligarlo a cumplir de manera coercitiva. Incumplimiento en las obligaciones. El incumplimiento en las obligaciones es la inejecución de la misma, ¿sí? Ya esta puede ser total o parcial, permanente o temporal. Y se hace imputable al deudor, ya sea por causas extrañas no imputables al mismo. ¿Cuáles son las formas generales de incumplimiento? Se puede hacer según su naturaleza, según su duración o según su causa. ¿Por qué según su naturaleza? Porque según su naturaleza puede ser parcial o total. Parcial es cuando se ejecuta una parte de la obligación y total es cuando se ejecuta absolutamente la obligación. Según la duración tenemos permanente y temporal. Permanente consiste en la inejecución definitiva de la obligación y es inmutable. Cuando es temporal, sucede cuando se considera que existe un retardo en la ejecución de la obligación, donde el deudor no ha cumplido con la obligación, pero él posiblemente lo hará en una fecha posterior. Según las causas que lo originan, tenemos voluntario e involuntario. ¿Cuándo es voluntario? Voluntario es cuando la inejecución de la obligación se hace intencionalmente, ¿sí? Y se le considera que el deudor es imputable. Cuando es involuntario es cuando la inejecución de la obligación por hechos o obstáculos o causas sobrevenidas a la obligación y no depende de la voluntad del deudor, ¿sí? Por lo tanto, no se le puede imputar.
¿Qué elementos existen en el incumplimiento de una obligación? Están los elementos objetivos, subjetivos y mora. ¿Qué causa el incumplimiento de la obligación? Están las causas no imputables y las causas imputables. En las no imputables tenemos el caso fortuito o fuerza mayor. Y en las imputables tenemos el dolo y la culpa. ¿Cuándo es un caso fortuito o de fuerza mayor? Es cuando ocurre un acontecimiento extraño a la voluntad del deudor. Por ejemplo, el accidente de tránsito o la muerte del deudor. Cuando existen y cuando son imputables, como el dolo y la culpa, es cuando una persona actúa de mala fe, perjudicando a la otra parte, ¿sí? La culpa, formas de culpa, tenemos negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia. ¿Cómo se clasifican las culpas? Las culpas se clasifican en graves, en leves y en levísimas. Incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones culposas están las contractuales y las extracontractuales. ¿Cuándo es contractuales? Contractuales nacen desde un contrato y ellas tienen la intención de cumplir, más sin embargo no se paga o no se cumple con la obligación. Cuando es extracontractual, surge cuando existe un daño o un perjuicio causado y que no tiene origen en la relación contractual. Por ejemplo, cuando una persona pasa por debajo de un edificio y se desprende de ese edificio por lo menos se desprende un bloque y le cae a esa persona, ¿sí? La persona no es responsable de los daños y perjuicios que cause dicho ladrillo. Por ejemplo, también un empresario no es un jefe, un empresario no es culpable de los daños que hagan sus empleados. La mora es un incumplimiento doloso o culpable del deudor a su tiempo. Es la no aceptación de la prestación que constituye el objeto de la obligación por parte del acreedor. ¿Qué tenemos en las clases de mora? Tenemos mora del acreedor y mora del deudor. Cuando es del deudor es el retraso doloso y cuando es del acreedor es el retraso por parte del acreedor. Él no acepta el cumplimiento de la obligación. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es como la facultad que tiene la gente de responder a una obligación, ¿sí? Y esta facultad permite que la persona repare el daño que ha causado a otra persona. Su objetivo principal es que exista una recuperación y se restablezca el equilibrio del daño de un patrimonio. ¿Cuáles son los elementos? Ellos tienen dos elementos, el elemento contractual y el elemento extracontractual. Cuando es contractual, el incumplimiento de esa obligación nace de un contrato, y cuando es extracontractual, existe una relación jurídica entre las partes que están presentes en esa obligación, y puede ser voluntaria o involuntaria. La culpa es un hecho u omisión imputable al deudor, y no tiene la intención de causar un daño o de perjudicar al acreedor. Esto se encuentra en el artículo 1185 del Código Civil. El daño es un perjuicio o menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra, y afecta sus bienes, derechos o intereses. ¿Cómo se clasifican los daños? Los daños se clasifican ya sea moral, físico o patrimonial. ¿Qué teorías están presentes en las relaciones de causa-efecto entre el incumplimiento culposo y los daños
de perjuicio operado como efecto. Tenemos una teoría individualizadora, una teoría equivalente de condiciones, una teoría de adecuación, una teoría de causalidad adecuada, de causalidad relevante, de prohibición de regreso y una teoría de nexo causal. Esta es toda mi exposición. Espero que la hayan entendido. Muchísimas gracias.